Lo que puede explicar que la capital del país, que se había preservado de la violencia respecto a lo que viene sucediendo en otros estados, ahora se precipite en una espiral que ha provocado un aumento considerable de la criminalidad y particularmente de los homicidios. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que explica que en los últimos 4 o 5 años básicamente el incremento de la criminalidad en la ciudad se concentre en los mismos lugares, que sea una tendencia, digamos, constante el que se mantenga este crecimiento de la violencia, particularmente en algunas zonas bien identificadas de la capital del país? Vamos a entrarle a este tema. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy en Opiniones Encontradas, un programa en el que todo se puede cuestionar siempre que se debata. Y si me acompaña, vamos rápido a ver algunos datos sobre el estado del arte de la criminalidad y la violencia en la Ciudad de México, para arrancar acá en nuestro foro con nuestro programa de hoy. No sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y ahora sí, vamos pues rápido a ver algunos datos de contexto para regresar aquí al foro. La capital, que se había preservado de la violencia de otras del país, ahora se precipita en una espiral de inseguridad por el deterioro del tejido social en las zonas urbanas, el ascenso del delito y la impunidad. El aumento de homicidios y lesiones en la capital ya se refleja también en la carga de trabajo en hospitales públicos y en el Instituto de Ciencias Forenses, que tiene que enfrentar cifras como más de 5,000 homicidios entre 2013 y lo que va del año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al ritmo de una muerte violenta cada 8 horas. La geografía del crimen en la mayoría de los casos tiene relación con desorganización social, el hacinamiento y grado educativo de los lugares con más homicidios. En las últimas semanas, lugares señalados por la presencia del crimen organizado como Tepito y Garibaldi han sido escenarios de cruentos enfrentamientos y crímenes entre bandas dedicadas a la venta de estupefacientes en la capital. Granaderos ingresaron recientemente a Tepito y la policía desplegó la presencia de elementos para realizar revisiones hacia personas y vehículos sospechosos. La suma de los factores es una espiral de violencia cada vez más normalizada en todo el país. Hay hasta agosto de este año otros 8 estados con más asesinatos que la capital y otros 22 tienen más homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la capital del país, el índice de homicidios ha experimentado un incremento de 40% en los últimos 6 años, como documenta México Evalúa. Por su parte, la organización Impunidad Cero señala que la probabilidad de que un crimen se denuncie y se esclarezca en la capital mexicana son menores al 1%, y 8 de cada 10 homicidios no se resuelven. Tras la balacera que dejó 6 personas sin vida en Plaza Garibaldi, el Observatorio de la Ciudad de México urgió a las autoridades capitalinas a reforzar la seguridad en la zona y en otros sitios de interés en la capital. Según el observatorio, dicha medida no debería consistir en el aumento del número de efectivos en la zona, sino estableciendo estrategias que inhiban delitos relacionados al crimen organizado, como el narcomenudeo, la extorsión y la trata de personas. El mandatario capitalino, José Ramón Amieva, ha reiterado que el incremento de la violencia en la Ciudad de México se debe a la disputa entre grupos criminales y adelantó que dará a conocer resultados referentes a las agresiones directas que se han registrado en los últimos días. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ha planteado la incorporación de promotores de conciliación y de paz para resolver los problemas en las colonias, barrios y pueblos, tal y como lo plantea el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito. Su objetivo principal es el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la participación en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, también para identificar factores de riesgo en territorios. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y en efecto,
en los últimos tiempos ha crecido la preocupación sobre la circunstancia de la inseguridad y la violencia en la capital del país. Usted recordará que durante largo tiempo, casi toda la administración del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se dijo que en esta ciudad no operaba, no había crimen organizado, no había narcotráfico y sin embargo escenas o enfrentamientos, confrontaciones como las que se han sucedido en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas, pensemos en Garibaldi, pensemos en Tepito, pensemos en otros lugares donde ha habido ejecuciones, el gobierno de la ciudad ha acabado por reconocer que en efecto hay ajustes de cuentas entre las bandas. Pero, y esto es lo que explica el crecimiento de los homicidios y de la violencia en la capital. Otros dicen que es un asunto multifactorial y no solamente se puede atribuir a la presencia o una mayor presencia del crimen organizado. Vamos a entrarle a analizar qué está pasando en la Ciudad de México y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros David Ramírez de Garay, que coordinó un estudio muy interesante de México Evalúa sobre los homicidios en la Ciudad de México. Muchas gracias por venir aquí a platicarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Y también está conmigo José Francisco Villa. José Francisco, investigador de Causa en Común. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias, José. Y si quieres vamos a arrancar y lo que me interesaría es decir, a ver, la verdad es que en términos generales la Ciudad de México se había logrado preservar de la violencia que hemos podido atestiguar, dura, muy difícil, situaciones muy complejas en otras partes del país. Sin embargo, ha caído en una espiral que incluso recuerda algunas de las peores circunstancias que envolvieron estados como Nuevo León, Sinaloa. No hemos llegado al nivel de Tamaulipas, pero de lo que se trataría justo es de no llegar ahí. ¿Cómo se explica el que hayamos, digamos, el que se haya cambiado esa tendencia? El que sobre todo en esta administración, durante el actual gobierno federal y local, es que se haya revertido la situación sobre la inseguridad en la capital. Pues mira, es un tema muy, muy interesante, pero primero hay que ponerlo un poquito en perspectiva, porque dependiendo de qué manera estés observando el fenómeno criminal, la Ciudad de México tiene una posición distinta. Por ejemplo, si estamos hablando de homicidio, ¿no? De homicidio intencional, la Ciudad de México se ha mantenido y todavía lo está abajo de la media nacional, ¿no? Si hablamos de otro tipo de delitos como extorsión, robo a mano armada, por ejemplo, robo en transporte público, o si sacamos la tasa de delitos totales y la comparamos con la media nacional, la Ciudad de México está arriba, ¿no? Pero en términos de la violencia homicida, que es uno de los crímenes que más preocupan. Violencia homicida, 40% de incremento de 2013 a la fecha. ¿Estoy bien? Y todavía peor, porque ahí estamos hablando de homicidios nada más, pero cuando vemos los datos de los homicidios con arma de fuego, de 2013 a 2017 había un incremento de 82%. Uf, ¿no? Brutal. Es brutal, ¿no? Y actualmente... Entonces ahí tienes un componente, arma de fuego. Arma de fuego es uno de los principales componentes que desde nuestra organización nos preocupa mucho y nos preocupa mucho por distintas cosas. Una de ellas es que la Ciudad de México y en otras entidades y a nivel federal no tenemos desarrollados del lado institucional los suficientes controles para atacar el tema de la proliferación de armas. No los hay, simplemente. ¿Y cómo lo explicas? A ver, ¿por qué este avance? ¿Por qué, en homicidios, por supuesto, por qué esta espiral de homicidios en la ciudad? Una parte de la explicación, y que nosotros llegamos a esa conclusión a partir del estudio que realizamos, es que las policías, a pesar de que la Ciudad de México tiene una de las policías más grandes, o la policía más grande de todo el país. En términos de cobertura por población. Exactamente, ¿no? Y tomando en cuenta las distintas organizaciones que hay, estamos hablando de una cantidad importante de policías. Aún así, el uso o las herramientas que tiene la policía para tomar cartas en el asunto, en específico sobre este problema, todavía son muy limitadas. Vemos que tenemos una policía muy reactiva, que no está atacando a los problemas y no está haciendo un uso mucho más inteligente de sus recursos. O sea, a ver, déjame decírtelo, José Francisco. De repente, si sigo la lógica que está planteando David, empezaron a desarrollarse y a evolucionar y a crecer los problemas y la policía no tuvo
digamos, la visión o la capacidad para poder prevenir o tomar acciones que le permitieran enfrentar este fenómeno que se le venía encima. Sí, de hecho, ¿Ustedes coinciden en ese diagnóstico? coincidimos en que la policía es un factor fundamental, si bien es multifactorial el problema, pero es un actor clave para prevenir. Y Causa en Común tiene un estudio que se llama Indepol. Causa en Común realiza entrevistas y ahí lo que ha detectado, por ejemplo, es que el problema de la policía, bueno, uno de los problemas es el desarrollo policial. Y vemos cosas gravísimas, por ejemplo, desde que ellos tienen que pagar sus propias uniformes, botas, cosas tan simples como eso, hasta efectivamente de ser una policía preventiva, pues realmente está construido con un enfoque más reactivo. Entonces, eso genera diferentes problemas. Por mencionar algo, en entrevistas nos han mencionado que tenemos 89.750 elementos y dentro de estos tenemos diferentes, digamos, tipos de policía, en la que hay una policía complementaria que no cumple con todos los estándares que cumple la policía, digamos, normal. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece parámetros, establece 5 puntos: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social y certificación. Vaya, y esta policía, que es la bancaria, industrial y todo eso, no cumple con esos estándares. Entonces tenemos 2 tipos de policías dentro de estos elementos que nos reportan. Y claro, en el análisis que hace Causa en Común, a nivel nacional, ninguna institución de seguridad pública, digamos, cumple al menos con lo que marca la ley. La verdad es que la Ciudad de México tampoco cumple con los estándares que pretende esa Ley General del Sistema. Justo eso te iba a decir. La policía se inscribe dentro de una política de seguridad. Y la pregunta en este caso sería, a ver, si esta espiral de violencia y de comisión de delitos en la Ciudad de México es responsabilidad finalmente pues de alguna autoridad, no solamente de la policía como si fuera un ente aislado. Apunta necesariamente a los ejecutivos, a los gobiernos, aunque en este caso la pregunta ¿es al gobierno local o es al gobierno federal? ¿A quién tendría que rendir cuentas o explicar el crecimiento del delito de esta manera? Cuando tenemos que explicar fenómenos como lo que pasa en la Ciudad de México, y cuando vemos la cifra negra que hay en la Ciudad de México, cuando vemos los rezagos que hay en cuanto a desarrollo policial, las grandes deudas que todavía hay, no podemos dejar de pensar que las instituciones han dejado de hacer mucho, ¿no? Y una de las cosas que han dejado hacer es ponerle importancia al uso de información, y no es trivial, y voy a decir por qué. Porque actualmente, cuando uno voltea a ver cómo son las experiencias en otros países, el trabajo policial, pero también trabajo de prevención, la herramienta básica para poder tomar decisiones, para manejar los recursos de manera óptima, es la información de calidad. Cuando no la hay, entonces tienes una forma de actuar de la policía. Pero entonces ahí la responsable es el gobierno de la ciudad. Sí, claro. O sea, del crecimiento del homicidio, por ejemplo, a quien hay que imputarlo es al gobierno local. Mira, por ejemplo, te pongo un... ¿Coincides? Aquí hay que distinguir, efectivamente, la Ciudad de México tiene un papel importante. Por mencionar un dato, uno de los ejes del desarrollo policial, la certificación, 27 mandos y 199 elementos están pendientes de evaluación del control de confianza vigente. Y tenemos reportados que 849 elementos no aprobaron la evaluación del control de confianza, y la institución no nos ha reportado ninguna baja de ese tema, lo cual marca o nos hace ver un incumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esto responde a la pregunta: el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como autoridad federal, ¿qué seguimiento le da al cumplimiento de la ley? Seguimos esperando respuestas. O sea, a ver, no es que la policía sea reactiva, es que además hay omisiones en la dirección y el cumplimiento de la ley, de los procesos internos de la policía que no están siendo observados por parte de las autoridades. Déjame rápido. ¿Cómo entender la espiral de violencia que agobia a los capitalinos en los últimos tiempos? A pesar de que en la capital se había logrado preservar, digamos, de los niveles más altos que se registran o se han venido registrando en otros estados del país. Hablábamos David Ramírez de Garay, de la importancia de la información y el uso de la información por parte de la fuerza pública para combatir el crimen. Pero uno no deja de preguntarse, a ver, si ese es un asunto fundamental, ¿cómo entenderlo en el contexto, por ejemplo,
de los últimos 6 años en los que un discurso reiterado de la autoridad local, del gobierno de la ciudad, fue que aquí no había narcotráfico, que no había crimen. Bueno, eso obviamente respondía a necesidades políticas, ¿no? A una imperiosa necesidad de mandar el mensaje de que la Ciudad de México se encontraba blindada de este tipo de comportamientos criminales o de redes. Pero a todas luces, cualquiera que conozca y que se acerque al fenómeno criminal y lea al respecto, te das cuenta que justamente por ser la capital de la ciudad es un lugar importante para distintas redes de crimen, ¿no? Y mercados ilegales. Pero el tema de la información me parece realmente fundamental, porque, insisto, una de las formas en que vamos a poder algún día esperar que la policía deje de ser reactiva y que atienda hacia las causas y que sobre todo tomen mejores decisiones informadas, pasa mediante el uso de información de calidad. Y te pongo un ejemplo. Con este reporte que nosotros presentamos la semana pasada, surgió de un convenio con la Policía de la Ciudad de México. Entonces nos dan una base de datos con información georreferenciada de todos los homicidios que se registraron entre 2009 y 2016. Homicidios reportados por el primer respondiente, por el policía de a pie. Nosotros, al revisar esta información, la primera versión, tuvimos aproximadamente 6.418 reportes en estos 8 años. Al revisar la calidad de la información para poder dar el análisis, nosotros perdimos aproximadamente el 27% de los reportes, porque tenían problemas no estaban bien geolocalizados, se estaba reportando un suicidio cuando en realidad era un homicidio, o por ejemplo se georreferenciaba mucho en hospitales, porque ahí se reportaba la muerte, no el hecho, ¿no? Es decir, encontramos un montón de... O sea, casi un tercio de la información de las bases de datos, lo que traía era imprecisiones, mal llenadas, mal puestas las coordenadas. Exactamente. Y dificultades para poder, digamos, tener información fidedigna de qué, cómo y cuándo sucedieron las cosas, así de sencillo. Exactamente, y no es un problema de falta de información, la información la tienen. La policía, los primeros respondientes, la Secretaría de Seguridad Pública tiene una gran cantidad de información. La cosa es, hay protocolos diseñados para asegurarse de que esa información esté lo mejor generada posible. ¿Es un problema de protocolos o es un problema de educación y de capacitación? La verdad es de que inteligencia es importante, pero tenemos que apostarle primero que las policías estén bien. Hay que cuidar a los que nos cuiden. Nosotros, por ejemplo, detectamos que, insisto, ellos, lo que hace Causa en Común al entrevistar a las policías de la Ciudad de México, considera, por ejemplo, el 65% que hay corrupción dentro de la institución. Si hay cosas tan simples como un porcentaje importante para solucionar el problema, le dice, el 73% requiere capacitación para poder resolver los problemas de la corrupción. Y eso no solamente le pega a la ciudadanía. A ver, pero en este caso ya ni siquiera corrupción. O sea, para llenar adecuadamente o esos errores tan simples como, a ver, decir, este homicidio sucedió en tal lugar, a tal hora, consistió en esto, etcétera. Digamos, son los generales, por decirlo de una manera, por decirlo de una manera simple para el público. Que no lo pueda hacer, ¿a qué lo atribuyes? ¿Es un asunto de corrupción o es un asunto de deficiencia educativa? Es un problema de desarrollo policial, de cumplir lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus ejes. Y eso ya lo mencionabas en los datos hace un momento, nos pega a la ciudadanía en forma grave. Lo mencionaban, la media impunidad cero tiene un estudio en el cual establece la probabilidad de que se esclarezca un delito. La media nacional es el 1.14. La Ciudad de México está por debajo de ese porcentaje. Quien comete un delito, la probabilidad de que se resuelva, 0.94% de conformidad con impunidad cero. Yo creo que hay cosas más probables a que se haga justicia cuando se comete un delito. Y es multifactorial. Ese es el factor clave. A ver, ¿para qué generar, utilizar y manipular bien la información si finalmente el delito pues, no va a poder ser castigado? Yo lo pondría de la siguiente forma. Cuando tú decides que quieres evitar un homicidio o evitar 10 homicidios para la próxima semana, ¿cómo lo haces? No es una pregunta trivial. Sí, Siempre claro. se dice tenemos que reducir el homicidio, tenemos que hacer políticas públicas, pero pensemos en cómo está el contexto mexicano, pensemos en el contexto de la Ciudad de México, los instrumentos que hay, y no es tan fácil de resolver.
hay distintas respuestas. No puedes nada más apostar por policía, no puedes nada más apostar con prisión, como ahora se ha mencionado que quieren poner la prisión preventiva por posesión de armas, por ejemplo. No solamente lo resuelves con la justicia, mejorando los mecanismos de justicia. Hay distintas cosas que tienes que atender. No es fácil. Y justamente eso explica el por qué la ciudad está pasando lo que está pasando actualmente en la ciudad, ¿no? Hay muchos factores, hay muchas de estas herramientas que no se han desarrollado. A ver, hay muchos factores, pero tienen algo en común. Todos parece que están sueltos. Y las autoridades también sueltas. Un ejemplo, el desarrollo policial tiene que ver como la policía actúa como primer respondiente, lo que implica la capacitación del sistema penal acusatorio. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, seguimos esperando respuestas de qué sanciones ha habido ante la falta de un verdadero capacitación como actores claves en el sistema de justicia penal acusatorio, porque esto se relaciona entre si no están capacitados, no saben actuar conforme a sus protocolos nacionales, como primer respondiente no saben acordonar, no saben qué hacer, atender a las víctimas, si son personas indígenas, si son personas con diferentes necesidades, no aplican protocolos, y eso a qué lleva a esta impunidad. A ver, digamos que partiendo el asunto, tenemos por un lado que en efecto la capacidad o la poca capacidad preventiva y más bien reactiva de la policía puede deberse a asuntos como la capacitación, la falta de capacitación, problemas educativos, mal manejo de la información, pero hay otro tema que también el estudio, hasta donde entiendo, señala y que me interesaría meterme ahí ahorita después de un corte comercial, que es, sí, pero eso tampoco explica por qué en ciertas zonas sí ha aumentado el delito, a diferencia de otras en las que no ha aumentado y se ha mantenido. ¿Qué pasa entre una colonia y otra? ¿Por qué la tasa puede ser de 40%? No lo sé, por decir cualquier caso, en Cuauhtémoc, pero no es el caso, por ejemplo, de Miguel Hidalgo o de Iztapalapa, etcétera. Hay diferencias, y hay diferencias notables, ¿no? Según el estudio, hay una concentración del delito en algunas cosas. Eso es lo que también nos falta por entender. ¿Por qué en unas sí y en otras no? Cuando me imagino que la policía es igual en casi todas las delegaciones, salvo que nos digas algo en contrario. Déjame ir rápido. Notamos que así como ha crecido en los últimos años el crimen, los homicidios, en la Ciudad de México, también están muy concentrados en algunas zonas de la ciudad. David Ramírez de Garay, ¿cómo lo explicas? Exactamente. Cuando nosotros vemos la distribución del homicidio en la Ciudad de México, a pesar de estos incrementos, nos encontramos que se encuentra muy concentrado, extremadamente concentrado, diríamos hiperconcentrado en ciertas zonas. Por ejemplo, parte del análisis, que incluye muchas cosas, y invito al público que lea nuestro reporte para tener más detalles al respecto. Por ejemplo, encontramos que esta categoría de puntos críticos, que son los lugares en donde mayor se acumulan los homicidios, si contamos los 8 años del periodo, solamente hay 2 localidades en toda la ciudad en donde esta categoría se repite de manera reiterada. Y es una en la delegación Cuauhtémoc, una en la delegación Venustiano Carranza, en la zona de Tepito. Esas son las zonas, digamos, más críticas. En términos de homicidio homicidio intencional, reportado por los policías. O sea, de 2013. Ahora la cifra ascendente en estos dos demarcaciones no ha hecho más que crecer. De 2009 a 2016, que es el periodo del estudio, el homicidio intencional se ha concentrado de manera particular y estable ahí, ¿no? Lo cual plantea preguntas interesantes. Sí, claro. Si está tan concentrado, si ha cambiado muy poco, si puedes detectar patrones muy claros, ¿por qué no se ha reaccionado para atacar justamente esa concentración? ¿Y qué explicas? ¿Cuál es tu respuesta? Que no hay una ¿Complicidad perspectiva de la autoridad? Pues mira, hay justamente otra vez el tema de la reacción. En primer lugar, son muy reactivos. Y en segundo lugar, Oye, pero a ver, de 9 a 16 son muchos años como para no aprender de tu propia reactividad. Pero también hay una forma en que las autoridades tienen de dialogar con estos espacios, que son espacios de muchos mercados ilegales. Y
Y yo creo que eso es la manera en que se puede explicar, porque cuando nosotros hicimos un ejercicio de explicar las diferencias entre por qué se concentra en una zona y en otra no, por ejemplo, encontramos zonas como la Gustavo Madero, en donde sí podemos explicarlo claramente por factores socioeconómicos como falta de empleo, alta proporción de jóvenes, hacinamiento, etcétera. Pero o sea, factores sociales. Exactamente. Y te hace pensar en soluciones como prevención social, atender fenómenos sociales como violencia intrafamiliar, etcétera. Pero a unos cuantos kilómetros vemos el mismo tipo de fenómeno, el homicidio, explicado por otro tipo de factores, como la manera en que la estructura urbana genera la estructura de oportunidad criminal. ¿A qué me refiero con eso? Lugares, estoy hablando de la Miguel Hidalgo, por ejemplo, ajá, en donde hay objetivos posibles, gente en autos caros o uso de servicios, ya sea servicios bancarios, etcétera. Hay mala vigilancia, vigilantes incapaces, y hay posibles perpetradores motivados y que pueden identificar. Mercados ilegales, que ese es el punto. Además, hay mercados ilegales generan una gran cantidad de recursos. Ahora, es interesante porque, a ver, si tienes esa información, las políticas de seguridad tendrían que tener, digamos, acentos y enfoques distintos. Sí, y además es un problema que no solamente le pega a la ciudadanía. Las policías también están recibiendo directamente esta problemática de la delincuencia. O sea, las policías también, hay concentración de ataques a las policías, claro, según demarcación territorial. Exactamente. Causa en Común realizó un estudio hemerográfico en el cual tiene detectado en lo que va del año al menos 14 policías asesinadas con homicidio doloso, de las cuales 5 fueron en Iztapalapa, 4 en Gustavo Madero y 1 en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Las policías también están sufriendo esto. ¿Y eso crees que sea consistente con el estudio de ellos? O sea, sí, que en los lugares donde hay concentración de crimen también es mayor la agresión o los ataques a la policía. Pues las policías también les están pegando, y sí tiene que ver con factores Ellos en su cumplimiento de su labor están sufriendo este tipo de problemática. Y por ejemplo, Iztapalapa o Gustavo Madero, que coincide, por ejemplo, en lo que va de este año, que subió 16% de 2017 de enero a agosto, a lo que va de este año, que sube un 16%, vemos la concentración en Cuauhtémoc, Gustavo Madero y Iztapalapa. Curiosamente coincide con el asesinato de esas policías. Con el estudio de ustedes. Exactamente. Y el punto es que cuando se trata de homicidio, estamos hablando de una categoría legal que implica una gran cantidad de comportamientos o procesos sociales detrás de esa categoría. Y cuando tú, como institución pública, quieres reducir el homicidio, tendrías que tener la capacidad de ir más allá de la categoría legal y poder diferenciar, porque justamente a partir de esa diferenciación es en donde puedes plantearte estrategias distintas, ¿no? Cómo atacar el fenómeno en una delegación como Gustavo Madero y el fenómeno en una delegación como Miguel Hidalgo o en las delegaciones centrales. O sea, dirías, por ejemplo, en el caso de Gustavo Madero es preponderante la causa de prevención social. Prevención social porque el tema ahí es digamos, descomposición del tejido social, desempleo, hacinamiento, etcétera. Pero si vas a Cuauhtémoc, ahí es un asunto más bien de mercados informales y tolerados, conflictos entre bandas. Tiene que ver con el propio tema de desarrollo policial. Lo que mencionas hace un momento, si el 76% de las policías que entrevistó Causa manifiestan que tienen que pagar de su bolsillo uniformes y botas, si no tienen las condiciones básicas, combatir lo demás. Claro, pero digamos que esas son las condiciones para todo el Distrito Federal. No creo que varíen mucho. Sin embargo, sí ves fenómenos de concentración, tanto de ataques a la policía como de elevación de los índices. Exactamente. De criminalidad. Y regreso un poco a la pregunta inicial sobre la explicación. Cuando nos planteamos preguntas sobre qué ha hecho el gobierno de la Ciudad de México sobre prevención del delito, ahí podemos encontrar mucho de la explicación de los programas estrella para la prevención del delito que tiene la ciudad. Es Mochila Segura y el alcoholímetro. Ustedes díganme si eso tiene relación con un programa de prevención focalizado, bien diagnosticado, basado en mejores prácticas. No lo tiene. Saltemos ahora el tema de prisiones, por ejemplo. El problema con la reincidencia, las condiciones que están las prisiones de la Ciudad de México, el costo asociado a la trayectoria por la cárcel, la ausencia total de reinserción. El concepto de reinserción social está borrado
no solamente de la Ciudad de México, en todo el país, diría yo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver parte de la explicación de por qué se ha generado este contexto y este incremento de criminalidad en la ciudad. Y para cerrar, con evidentemente consecuencias de todo esto, y estamos empezando a tener incluso problemas en las morgues, en los lugares donde se llevan los cadáveres, estaba leyéndolo incluso hoy en la mañana, por justo el incremento de esta espiral de violencia. Sí, ahí en México Evalúa nos gusta hablar del concepto de política criminal, que es un concepto en donde básicamente articula las 4 herramientas que un Estado tiene para atacar el problema de la criminalidad y evitar la victimización: policías, prevención, reinserción o población carcelaria y justicia. El concepto de política criminal organiza esos 4 instrumentos, identifica prioridades, identifica objetivos y los pone a trabajar de manera prioritaria. Pues ahí está el asunto. A mí ya se me terminó el tiempo, pero vamos a seguir viendo, porque el tema de la violencia y de la inseguridad en la Ciudad de México es un tema que a usted le preocupa, que nos preocupa a todos, y necesitamos ir, digamos, avanzando en el análisis para tener mayores elementos y exigir al próximo gobierno que le entre duro a un tema que es muy preocupante. Muchas gracias, José Francisco Villa, investigador de Causa en Común. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Un placer haberte tenido. David Ramírez de Garay, coordinador de este estudio de México Evalúa. Les agradezco a los dos su presencia, pero Gracias. sobre todo a Gracias. usted, que le vaya muy bien. Buena tarde, que le vaya muy bien y nos vemos aquí mañana a las 7 desde Ciudad Imagen. Hasta luego.